Elon Musk, el presidente ejecutivo de de Tesla, se permite estar de ligoteo con la primera ministra italiana Giorgia Meloni mientras su compañía ni se despeina en aguantar todas las noticias negativas que reciben sus competidores. El sector se cae a cachos, en China no se vende un coche, pero Elon es un hombre del renacimiento, preside 6 empresas, trabaja 16 horas al día y tiene hijos más de una vez cada 9 meses. Impresionante. Los estímulos chinos parece que han tenido la mecha más corta de lo que el mercado anticipaba, y poco a poco los mercados del mundo han ido perdiendo gas a lo largo del día. ¿Por qué esta segunda lectura de la misma noticia? Todo el mercado vela armas a espera de los datos de desempleo, Producto Interior Bruto y PCE. Estos datos van a decidir el destino de la semana y quién sabe si quizá del mes de septiembre. Todo se va a decidir en los próximos 2 días, amigos. ¿Continuidad y nuevos máximos o reversal en el tope y martillazo? Vamos a verlo. El S&P ha perdido un 0,22 y el Nasdaq ha ganado un 0,09. La profundidad de mercado se ha perdido. Hemos tenido al Russell 2000 cayendo un 1,5% y al Equal Weight, que es el S&P 500 pero sin ponderar de manera distinta cada uno de los activos, cada uno de esos 500 valores pesa lo mismo en el Equal Weight. Pues ahí hemos perdido un 0,62, mientras que en el que sí que tiene los pesos ponderados hemos perdido únicamente un 0,22. Esto significa que la profundidad de mercado ha descendido en el día de hoy y ha descendido bastante. Los culpables de la caída de hoy han sido pues casi todos los sectores. El único que ha quedado en verde ha sido tecnología, por el lado del riscón, y sí que hemos tenido en verde a utilities 0,53% arriba. Financiero abajo un 0,6%, healthcare abajo un 1%, discrecionario abajo un 0,36%, comunicaciones un 0,31%, industrial un 0,5%, staples un 0,25%, sector de risk off, que hoy no ha podido ni siquiera, y energía, atención, un menos 2%. ¿Y cómo ha aguantado la tecnología este tirón? Pues lo ha aguantado con los sospechosos habituales. Nvidia más 2,20%. AMD más 2,30, Broadcom sumando 0,35, Qualcomm 0,8, todos los semiconductores arriba. Un clásico de este mercado. Las 7 magníficas, tenemos a Microsoft sumando un 0,7, a Amazon restándolo y a Tesla sumando un 1%. Vaya rally lleva Tesla, amigos, hablaremos de ello en breve. Y comunicaciones, la cara la pone Meta, 0,88% arriba, y la cruz, como últimamente suele pasar, la pone Google en menos 0,5%. El resto de sectores, como veréis, hay rojo por todos los sitios. Destacamos que Visa continúa con su caída en procesadores de pago, baja hoy otro 1% adicional al 5,5% que le metieron ayer. Profundicemos un poco en donde ha habido caídas serias, consumo duradero. Tenemos a Ford cayendo un 4% y a GM General Motors cayendo un 4,9%. Una piñata bastante elegante, sobre todo cuando su grandísimo competidor Tesla no para de subir. ¿Qué nos está diciendo el mercado con esto? Vamos a ver un poco cuáles han sido las noticias por las que Ford y GM bajan y Tesla no. ¿Y qué ha ocurrido para que Ford y GM caigan de esta manera? Pues tenemos problemas políticos, problemas con las importaciones, con las tariffs con respecto a China. Y por otro lado, tenemos que debido a esto, entre otras cosas, los analistas de Morgan Stanley le han metido un downgrade y esto es lo que las ha hecho retroceder en torno a ese 5%. Y esto nos obliga a hablar de Tesla, porque qué stock, madre mía, lo que no sea capaz de hacer este stock. Fijaros que ha conseguido finalmente salir de esa trayectoria bajista de bastante largo plazo en la que venía marcando constantemente máximos decrecientes en un gráfico semanal. Estaba siendo muy penalizada Tesla y al final ha conseguido romper esa trayectoria bajista, esa línea de tendencia bajista. Y después de intentarlo una vez y fallar, ahora parece que lo intenta otra vez y puede ser la definitiva y la buena.
Tenemos el stock ahora mismo cotizando en $257 por acción, con una resistencia muy clara en $271, que de atravesarlos marcaría un higher high, y a partir de aquí no sé a dónde se puede ir Tesla, sinceramente, porque cambia completamente la estructura de máximos decrecientes a una estructura semanal con mínimos crecientes, y pasaría a formar máximos crecientes si es capaz de romper y confirmar esta potencial nueva estructura. El gráfico en diario es muy alcista, como podemos ver. La estructura de más corto plazo o de medio plazo es bastante buena. Solo me cabe comentar que nos estamos acercando ya a esta zona de resistencia muy clara, en la que se marcarían, como hemos dicho en semanal, máximos crecientes, y aquí sí debería haber una resistencia bastante grande en $271 por acción. Por lo tanto, en mi opinión, el riesgo recompensa de estas zonas empieza a ser un poco dudoso. Se puede dar la vuelta muy perfectamente, tiene que haber presión bajista en estas zonas, y podemos encontrarnos con un riesgo recompensa bastante mediocre en estas zonas, a pesar de que conseguiría mantener la estructura alcista. Fijaros que aquí no queda mucho upside si hubiera de darse vuelta en esos $271, donde sí debería haber bastante presión. Y es que el riesgo recompensa para mí no está ya en estas zonas del lado de los bulls. Si hubiera de darse vuelta en esta zona de 271, puede todavía bajar muchísimo, podría incluso romper esta directriz y bajar hasta estas zonas sin que todavía se rompiese su estructura. Podría continuar formando máximos crecientes y no pasaría absolutamente nada en cualquiera de estas zonas. Y tenemos una caída de más de un 10% hasta estas zonas, mientras que el upside inmediato, salvo que lo rompa del tirón, cosa que Tesla sería muy capaz de hacer, no termino de verlo del lado de los alcistas. Si formase otro tipo de dibujo y se quiere ser alcista en Tesla, sería interesante jugarlo en un pullback a su directriz alcista. Y también se podría, si no, esperar a que se choque con esos 271, se dé lugar a esa presión vendedora, y luego buscar otra serie de máximos crecientes donde toque hacerlos. Si los hiciera en esa directriz alcista, mucho mejor, porque tenemos confluencia de varios puntos y sería mucho más fuerte ese empuje alcista. Lo que querrían ver los bajistas de Tesla es que esto pase a formar máximos decrecientes, que se gire por alguna de estas zonas, que intente aquí volver a girarse en la tendencia alcista, pero que la pierda y que se vaya hacia abajo y termine perdiendo la tendencia bajista, de tal manera que esto hubiese sido un intento fallido de salir de esa tendencia bajista de tan largo plazo como hemos visto en el semanal. Y la grandísima pregunta que tenemos que hacernos con Tesla es: ¿qué es exactamente Tesla? ¿Es un automaker? Si es un automaker, ¿qué está haciendo cotizando a estas valoraciones? La tenemos a 8 veces ventas, pero es que sus competidores están todos a una vez ventas o menos. He agregado aquí a Ford y GM por ser el día de su noticia, pero si incluyésemos los automakers europeos, es casi peor. Podemos incluir alguno que está totalmente de derribo, como podría ser Stellantis, y es verdaderamente tremendo ver cómo Stellantis, con un portfolio gigantesco, cotiza a 0,23 veces ventas, mientras que Tesla lo está haciendo a 8 veces ventas. ¿Cuándo empezó a pasar esto? Porque sí era un automaker con cierto hype, pero hacia 2019, hacia el momento del caos por la enfermedad, por la pandemia, Tesla llegó a cotizar en esas zonas de 2 algo, que bueno, para un automaker que tenía tantísima proyección como Tesla, podía tener sentido. Pero es que a partir del 2019 Tesla se fue literalmente a la luna, perdió todo su apego con respecto al sector del automóvil y empezó a cotizar de otra manera. Lo que dice todo el mundo es que esto es una tecnológica que se encargará de hacer el mundo distinto gracias a los robotaxis, pero la pregunta es si esto es así o no, porque si no es así, cotizar a 8 veces es una barbaridad. Y si es así,
desde luego no está especialmente barata para los reportes financieros que viene haciendo. ¿Qué pensáis vosotros, amigos? ¿Tesla es una empresa de automóviles o es una empresa tecnológica que va a cambiar el mundo y va a subirse al carro de la inteligencia artificial? Hablemos de nuevo de los estímulos de China. Si ayer era el dato del día, hoy se ha vendido este dato, o al menos se ha retrocedido en ese impulso inicial, y es que parece que no está contento el mercado. Creen que no son suficientes los estímulos que propone el Banco Popular de China. Y fijaros, este es el Large Cap ETF de China, que hoy se ha dejado un 2,76, pero podemos tener también el índice de Hong Kong, que fijaros qué vela abría alcista y lo ha perdido todo lo ganado durante el día. Ha hecho exactamente lo mismo el índice tecnológico chino. Nos queda este gap down que se abrió ayer con la noticia de los estímulos, y tenemos otro gap por debajo todavía. Vamos a ver si todavía no son capaces de darse vuelta, decir que no es suficiente estos estímulos y bajar a cerrar gap, o quizá profundizar todavía más. Y yo quisiera ir un paso más allá, y es que si China estaba exportando deflación al mundo, pues estaba entrando en una espiral deflacionaria allí por su crisis. ¿Qué pasa si ahora estos estímulos no son suficientes y tienen que hacer más y empiezan a inflarse allí y empiezan a exportarlo al resto del mundo? ¿Tendremos entonces un problema otra vez con el IPC? ¿Tendremos un problema de inflación en Estados Unidos, en Europa y demás? El petróleo, desde luego, no se ha creído el movimiento de China, pues no ha subido, pero si los commodities empiezan a subir, yo creo que esto, más los continuos recortes de tipos de la Reserva Federal, pueden dar lugar a una vuelta a la inflación en Estados Unidos. Y si esto es así y lo estuvieran anticipando, la pregunta es: ¿por qué narices están haciendo esos recortes? ¿Tienen mucho miedo de verdad a que la economía esté colapsando por dentro en Estados Unidos? ¿Nos vamos a encontrar otra vez esa reinflación después de tenerla más o menos dominada y que nos mande a cotas altas con ese segundo spike como pasó en los años 70-80? Y por terminar con el tema de China, voy a lanzar otra idea. ¿Qué es lo que ocurre si de repente de verdad China se vuelve una alternativa de inversión y empieza a atraer capital que se había ido todo hacia los stocks de los Estados Unidos? ¿Qué pasa si de repente China vuelve a ser esa alternativa? ¿Qué pasa con el capital? ¿Está volviendo a entrar en China? ¿Volvería a entrar en China? Y si es así, ¿qué ocurre con las valoraciones de Estados Unidos? En el vídeo de ayer, si os lo habéis perdido, explicábamos qué son los BIE y cómo se invierte realmente en China. Si tenéis opinión, dejármela en comentarios, y si queréis que hagamos algún vídeo más extenso al respecto de la inversión en China, esas oportunidades de inversión o de especulación, dejármelo escrito, pues tengo bastante interés en el tema y es algo que voy a estudiar en los próximos días. Como decía al principio del vídeo, muy atentos mañana y pasado a los datos macro. El jueves tenemos desempleo y tenemos dato de GDP, de Producto Interior Bruto. Y el viernes tenemos el dato de inflación preferido por la Fed, que no es otro que el PCE. Estos datos van a mover totalmente lo que pase al cierre de semana y de mes de septiembre. Y es que fijaros la que tenemos aquí montada. No tenemos ningún tipo de certeza en ninguno de los días. Todo dojis, todo dojis. ¿Cómo se nos va a quedar el mes y la semana si mañana los datos giran el mercado muy en un sentido, muy en otro? Que es lo que yo creo que va a pasar. El mercado está esperando esa información extra para decidir si tenemos realmente un problema de recesión o no en el horizonte. ¿Y qué va a hacer la Fed? La Fed, que ya parece que se está encaminando a esos 50 puntos básicos de recorte también en la siguiente reunión. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el mercado? Como salgan malos datos de empleo
IO. Mal dato de Producto Interior Bruto, esta vela semanal se convierte de repente en una vela roja que acaba haciendo un reversal en todo el top y que sería muy negativo y un susto tremendo. Pero es que el inicio de septiembre fue este. Es que no estamos nada lejos de caer a esa zona y borrar al final un mes que se había hecho un reversal tremendo. Estamos a un 1,7% a falta de 2 días de trading de este mes, que puede hacer que esta vela mensual, ojo, ya no semanal, sino la vela mensual, se pueda dar vuelta en todo el top. Muy atentos a esos 2 datos que tenemos por delante, porque podemos convertir esto en un reversal en máximos históricos que no gustaría nada a niveles de análisis técnico. Mañana más.